Vamos a hacer una oración. Pongámonos de rodillas los que podamos. Mi Dios y mi Señor, te agradecemos, Señor, porque podemos estar congregados como hermanos, Señor. Y te agradecemos, mi Dios, por la luz que derramas, mi Señor, a través de tu siervo. Padre amado, te pedimos que abras nuestros corazones. Necesitamos humildad de espíritu, Señor, para entender las cosas, Señor. También necesitamos la presencia del Espíritu Santo, Señor. Venimos confiados, Señor, a alabar, a glorificarte, Señor, pero también venimos confiados porque sabemos que tú vas a actuar en cada uno de nosotros, Señor. Bendito, Señor, acompáñanos con tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que desalojes cualquier espíritu dañino que exista aquí, mi Señor. Nosotros, Señor, venimos humildemente, con un corazón humillado, mi Señor, a presentarnos ante ti, Señor, sabiendo y siendo conocedores de que necesitamos de que tú obres en nuestros corazones, mi Señor. Sabemos que estamos llenos de debilidades, Señor. Sabemos, Señor, que solo en ti podemos ser fortalecidos. Y anhelamos de todo corazón, como Pablo, Señor, decir que ya no moro yo, sino que Cristo mora en cada uno de nosotros, Señor. Y de esa manera poder reflejar un carácter cristiano entre todos. Ser unidos como pueblo, Señor, y alabarte y glorificarte. Ese es el motivo por el que venimos a ti, Señor, reconociendo como Dios nuestro, reconociéndote, Señor, como nuestro Salvador, y reconociendo y estando seguros, Señor, que tú puedes modificar y tú puedes cambiar y transformar los caracteres y los corazones aún más duros que existen, Señor. Te pedimos, Señor, que guíes este segundo servicio, Señor, y que mores, Señor, en nosotros, para que podamos estar atentos a tu palabra, y que cuando salgamos de aquí salgamos fortalecidos y agradeciéndote y alabándote por todo. Amén. En el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. All right. Muy bien. All right. So we're going to transition now to our. Vamos a hacer el cambio topic. al otro tema. Yeah. Those of you, Orlando, Diola, I think was there too, when I gave this topic. Yo recuerdo que Diolita y Orlando estaban aquí también cuando No diste. acá, allá en Yaru. Ok, en Yaruquí, cuando compartimos el tema. But I want to share it with you because Y quiero compartirlo con ustedes otra vez porque there's an increase among our present truth preachers. porque hay un incremento entre nuestros predicadores. The verdad present. Ujú. Talking about mundial. Hablamos en el círculo mundial, ¿no? That Donald Trump would pass the National Sunday Law. Que Donald Trump será quien establezca la ley dominical. And as I said, there's this. Y como yo les dije, hay un incremento de Everywhere you go, that's the preaching. That's the preaching. que a donde Donald quiera Trump, que usted va, esa es la predicación y hablan solo de Donald Trump, Donald Trump y Donald Trump. And no matter what this man do, Y no importa lo que este hombre haga, everything that he does todo is lo que seen está as haciendo leading to National Sunday Law. está siendo visto como que nos guía hacia la ley dominical. But what we want to do today is not to Pero look lo at que- the news Pero lo que queremos hacer el día de hoy es no hablar de las noticias or what the preachers are saying. o de lo que los predicadores están diciendo. What is the teaching of inspiration? Queremos ver cuál es la enseñanza de lo que dice la inspiración. You know, I was talking to Wilda, the sister of Wonder, Estaba hablando la otra vez con Wilda, la hermana de Wandita, and she was saying that all her friends, people around, everybody thought Donald Trump passed the National Sunday Law. y todos están hablando de ese tema diciendo que Donald Trump es el presidente que establecerá la ley dominical. Listen to me carefully before we Y go no further. escúchenme con atención antes de ir más adelante. All who are waiting for Donald Trump to pass National Sunday Law Todos los que están esperando a que Donald Trump establezca la ley will dominical be disappointed van a ser decepcionados. because inspiration Porque la Biblia does not teach that. no enseña eso. By the way, De hecho, the prophecy don't teach that la a president profecía no enseña que es un presidente of the United States of America de will Estados pass. Unidos de América que será el que establezca la ley dominical.
That's not what it says. Eso no es lo que enseña. Inspiration revealed La it will be inspiración revela Congress. que será el Congreso. And based on the system of government, Y basado en el sistema de gobierno, the president cannot pass laws el presidente no puede solamente pasar leyes, because there are three branches of government: porque ustedes saben que hay tres ramas en en el gobierno. the judicial and the legislative Rama judicial y rama legislativa and the presidential. y la rama The presidencial. president, El presidente, in his position, en la posición de presidente, can make decrees él puede or, hacer decretos. well, let me put it another way. What is it called? What's the word we use in English? Huh? No, it's not that's so much decree. What he can do in his presidential right in order to govern as a president. He can make certain declaration Él for puede, his presidency. I forget the word that we use for de that. su Presidencia. trabajo, o sea, de su cargo de presidencia, él lo que puede hacer es poner unas declaraciones Yeah. That gives him the power to act in his position as a president. que le muestra o que demuestra el estar en él en ese cargo de presidencia. For example, Por ejemplo, the president can establish el a presidente new puede agency establecer una nueva agencia by signing a certain document. al firmar ciertos documentos. When that president leave his office, Cuando el presidente, como quien dice, abandona su cargo o sale de la oficina, another president can come and get rid of the institution. otro he put in. presidente puede venir y quitar todo lo que el anterior presidente hizo. Whereas when the Congress Mientras que el Congreso passes a law, es el que pasa las leyes the president can't change it. y el presidente, quien sea que ocupe el nuevo cargo, no Executive puede order, cambiar. 91, that's the word. Executive order, that's the word I'm looking for. Ok, las órdenes ejecutivas, By así the se llama president. esos escritos, esas But declaraciones, that is not órdenes law. Those are ejecutivas. not laws. Pero esas no son leyes. The Constitution gives the president La the Constitución power le da al presidente to el make poder executive de hacer order. a esa orden ejecutiva so he can act in his capacity and not be obstructed para que by the pueda actuar opposite side. en su capacidad de presidente y no ser anulado por el lado opuesto. For example, here in Ecuador, Por ejemplo, aquí en Ecuador, if there's a new president, si hubiese un nuevo if presidente, the assembly don't like the president, si a la asamblea no le agrada lo que el presidente diga, they can oppose what he's doing. pueden oponerse a lo que le está So diciendo. the president o has no haciendo. power. Entonces el presidente no tiene poder. It's not the same system in the United Es States. la misma No es, cosa. no es. No es la misma cosa en Estados Unidos de América. The president must have El authority to presidente, do what a president is required to do, but he cannot make laws. el presidente debe tener ese poder para poder hacer lo que él dice que va a hacer, ¿sí? Pero no tiene el poder de hacer leyes. That's the work of the House, of the Congress. Ese es el trabajo del Congreso. And the majority of Congress Y la have to, mayoría del Congreso have to agree to it. tiene que estar de acuerdo con Ahí esas órdenes ejecutivas. Not only just that. No solamente As we eso. go along, you're going to see this. Mientras usted estudie van a verlo. The Bible is very clear La Biblia es muy clara that the beast en donde with dice que la horns like a bestia lamb que tiene cuernos como cordero will speak. hablará. ¿Cómo habla una ¿Cómo qué? nación? ¿De qué manera habla una nación? By laws. A través de Who sus make leyes. laws? ¿Y quién hace las leyes? Thank you. El Congreso. Ellen White, I have Nuestra hermana de White, 13 or 14 statements. el pastor tiene como 30 o 40 citas. No. 13 or 14. Ok, perdón, 13 o 14 citas. And there are many more. Y hay muchas más. I'm only presenting these. Solamente les va a presentar esta And base de Ellen White 13. is clear. Y allí nuestra hermana Elena She de White says es clara, it will be Congress en donde dice que claramente es el Congreso that passes the national el que law. establecerá la ley dominical. The first attempt ¿Sí? El primer intento to pass a Sunderland de America establecer una ley dominical was en not by the Estados Unidos president. no fue hecha Where por were el they trying to presidente. pass it? ¿Quiénes No, intentaron where establecer? were they trying to pass it? ¿En dónde fue intentado poner esta ley dominical? In the Congress. En el Congreso. Are you following? ¿Me siguen? So all these people, Entonces, by the toda way, esta gente
en la Casa de Representantes y en el Senado, lo cual es el Congreso. Y es verdad, los republicanos son la mayoría, pero aún así todos tienen que votar a favor de una ley dominical. So it's still not Donald Trump passing it. Sería la mayoría. Entonces, No es Donald Trump pasando, es el Congreso. Sí pase este. Pero, este no va a pasar durante la presidencia de Donald Trump. Yo voy a explicar por qué. Si Dios permite que pase este, entonces Ellen White es un falso profeta. La Biblia dice que Dios nunca confirma las predicciones de los falsos predicadores. Yo recuerdo cuando, en 2015, cuando el Papa, yo recuerdo, para visitar el Congreso, todo el mundo dice que ahí voy a pasar la ley dominical. Ahí, yo digo, eso no va a pasar. Yo recuerdo hablando con Pastor Bill. Y Pastor Bill dice, puede ser que pase. Pero yo digo, no pasa, eso no va a pasar. Porque si pase, entonces el White es falso y la Biblia es falsa. Y por eso la Biblia misma dice, cuando los falsos profetas hacen predicaciones, dice que no deja que sus predicciones temen a su corazón, porque no voy a cumplir. Are you following me? You see, I'm not following the news, I'm following what inspiration El says. pastor no sigue las noticias, él sigue lo que la inspiración enseña. So I'm going to show you now in this Entonces, timely quiero study. I won't be able to mostrarles en finish este the study estudio. today. Espera acabar el estudio No, hoy. we won't be able to. No seremos capaces de But terminar el we're going to estudio el día de continue hoy. the study until we Y finish vamos a it. continuar el Point by estudio hasta point. terminarlo, punto tras punto, Because this is important. porque es importante. Brethren, let us not Hermanos. be caught up with internet preachers. No seamos, intérpretes, no seamos cautivos por estos falsos predicadores de internet. They're even good men. Incluso son buenos hombres, They're good men preaching that. son buenos hombres predicando esas cosas. But even if good men preach it, Orlando, it is not inspiration. Pero incluso buenos predicadores predicando no es basado en inspiración. All right. So, Ellen White said that we will have to Déjenme decirles oppose que nuestra hermana de White dice que tenemos que oponernos even good men incluso a buenos hombres, because their teachings are fatal to souls. porque sus enseñanzas son fatales para las She almas. said we oppose them not as evil men. Ella No, she nos said dice we que, oppose them not as evil men ella dice que deberemos oponernos, pero no como hombres malvados, because they are not evil men. porque no lo son. But their teaching, their interpretation Pero is sus wrong. interpretaciones y sus enseñanzas son erróneas. All right, so watch this now. I have good friends who are El teaching pastor tiene buenos amigos que están enseñando, pastors that are preaching this, pastores que predican estas but it's cosas, false. pero están siendo falsas. So watch this now. Please project the title. Uh-huh. porque tú decías que el clamor es la lluvia temprana, ¿cierto? Y el pregón es la lluvia tardía. Ya estoy correcto. Pero yo no entiendo todavía el versículo, porque el versículo dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Entonces, yo aquí estoy confundida, porque el clamor de ellos subió hasta Sodom y Gomorra. Sodom y Gomorra. ya, el clamor de ellos. Yo también entiendo Los malos, los malos. de los malos. Pero ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el clamor de los malos sube hasta el cielo si ellos están felices en sus pecados? Sí, pero la Biblia, Porque el clamor, que yo pienso, el clamor de los justos, que siempre estamos pidiendo y clamando y rogando por todo lo que ocurre en el mundo y aún dentro de nuestro pueblo. Ese es el clamor que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero porque nosotros estamos preocupados de esta situación. Pero, ¿y cómo es que el clamor de los impíos sube si ellos están felices en sus pecados? it's just like, es la misma cosa. Es como allá en Apocalipsis 18, que dice que el pecado de Babilonia es que sube al cielo. Es la misma cosa. So Dios, en este contexto, hablando de Sodom y Gomorra,
Cuando Dios dice que todo lo que ellos haciendo, todo, porque Dios mira así, todo lo que ellos haciendo es malo, que sube al cielo. Yo escucho, no es literalmente sube al cielo, porque nuestra voz ni puede llegar al cielo. Solo que diciendo que todo su maldad, Dios mirando todo, Él toma en cuenta. Es como también cuando diciendo al torre de Babel. La Biblia misma dice que todo lo que ellos hizo es como sube al cielo. Y Dios mira, baja para ver qué ellos haciendo ahí. Pero entonces no tiene nada que ver con lo que están predicando hoy. No, no tiene nada. Son las pestes, las calamidades, las catástrofes. Así. No tiene nada que ver eso con este clamor. No tiene nada. Yo lo que entiendo es que este clamor no es que ha subido, sino que Dios mira la maldad de ellos. Así, simplemente. Simplemente así, Dios. Ah, ya. Simplemente así. ¿Cómo tú explicas? Tú mismo explicas mejor que yo. All right, thank you. All right, so President Trump to enact the National Sunday Law. Entonces, True or false? Dice, el presidente Donald Trump promulgará la ley dominical, ¿verdadero o falso? All right, so let's go to our first Vamos a question. ver en nuestra primera pregunta. What is the mandate for preachers? Now, this question is important. Esta pregunta es No, importante. Dice, this ¿cuál es? was not involved. I didn't present this. This was not part of the study when I presented at Yalika. So this is new. This part of it is new. All right. Esta parte les va a sonar nueva porque no se presentó en la primera vez que hablamos de este tema. La pregunta dice, ¿cuál es el mandato para los predicadores? I changed one. They are commanded to preach not the news, but what? Fueron mandados o comisionados a predicar no las noticias, sino ¿qué cosa? Because there are people who are watching the news and Porque hay everything gente that que está happens in viendo the las news. noticias y hay gente que cada vez que escucha las noticias, Si algo pasa en la noticia, ellos dicen, no, esa es profecía. ¿Quién dice esto? No todo lo que pasa en la noticia es profecía. Cuando ella escucha que un presidente divorcia a su mujer, muchos dicen, ¡es profecía! Yo digo, ¿qué profecía en ese? Eso no es profecía, hermano. So let's find out. Change from entonces this. vamos a ver qué nos dice la pregunta. Let's go to 2 Timothy 4. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, Verse 2. capítulo 4, Let's find verso out what 2. we are commanded to preach. Vamos a ver qué es lo que se nos fue dado como mandato predicar. All right, so the Bible says here, Entonces la Biblia nos dice aquí, preach the word. predica la palabra. Be instant in season. Dice, insta a tiempo Out of what? y fuera de qué? Fuera de Reproof, tiempo. rebuke, Dice, exalt with all long suffering and doctrine. redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Question, Pregunta, is there still a need to preach? ¿aún hay necesidad de predicar? Then this command is still stand today. ¿Este mandato sigue vigente hasta el día de hoy? Change. This is what the prophet says now. Escuchen lo que nuestra profeta nos dice ahora. He who presents the truth of the prophecy in the right way will use scripture to do what? Dice, aquel que presenta la verdad de la profecía de la manera correcta. Notice, so there, if you say Utiliza- something a correct way, what is that saying? Noten que dije de manera correcta. Cuando decimos eso, ¿qué quiero decir? That there's an incorrect way. Que también hay una forma All incorrecta. right, so watch it now. He who presents the truth of prophecies in the right way will use scripture to explain scripture. Entonces dice, el que presenta la verdad de la profecía de manera correcta utiliza la misma escritura para explicar la escritura. He will make the Bible his own expositor. Hará de la Biblia su propio expositor. Change. This is what Ellen White says now. Escuchen lo que nuestra hermana de Juan nos dice. Daniel Webster gave utterance to these forcible words. Daniel Webster pronunció estas contundentes palabras. If clergymen in our day would return to the simplicity of gospel truth, Si los clérigos de nuestros días volvieran a la sencillez de la verdad evangélica and preach more to individuals and less to crowd, y predicaran más a los individuos, es decir, a pocas personas y menos a las multitudes, there would not be so much complaint of the decline of true religion.
no habría tantas quejas de la decadencia de la verdadera religión. But notice what is in bold now. Pero noten lo que está escrito allí en negrillas. Many of the ministers of the present day take their text from Paul and preach from newspapers. Muchos, dice en negrillas, muchos de nuestros ministros en la actualidad toman sus textos de Pablo, pero predican de las noticias. So they find that text, no, and then Entonces, the ellos lo text que have hacen es no reference to buscar what un they're talking about. versículo, pero el texto no tiene nada de But referencia the con rest lo of que your ven en las sermon is noticias. taken from Y el the resto internet. del sermón se basa en lo que ven en el internet. Watch it. Listen this now. Listen this now. Escuchen lo que dice después. When they do so, Cuando lo hacen de esta I manera, prefer to enjoy my own thoughts rather than listen. prefiero disfrutar de mis propios pensamientos que escucharlos. You imagine that? ¿Se imaginan eso? What a statement. ¿Qué cita? Change. Young men should not enter upon the work of explaining scriptures and lecturing upon the prophecies. Watch it. Miren, dice, los jóvenes no deben emprender la tarea de explicar las escrituras y dar conferencias sobre las profecías. When they do not have a knowledge of the important Bible truth they are trying to explain to others. Cuando no tienen conocimiento de las importantes verdades bíblicas que tratan de explicar a otros. Never try to preach something that you yourself don't understand. Entonces, nunca intente explicar algo que usted mismo no lo entiende, Because you produce confusion. porque ahí produce confusión. Change. Let's now go to the study now. In Revelation 13, Vamos ahora a la palabra. Dice en Apocalipsis 13, the prophet of Patmos was given a vision of two beasts. el profeta de Patmos fue dado en visión el ver dos bestias. The first of which he described as having 7 heads and 10 horns, La primera, la cual la describe como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. and the second as having 2 horns like a lamb. Y la segunda como un cordero que tiene 2 cuernos. These beasts, spoken of in Bible prophecy, are not Estas literal, as you know, but are representative of political powers or kingdoms. Estas bestias de las que se habla en la profecía no son literales, como ustedes saben, sino que representan poderes políticos o incluso reinos. Change, sister. Daniel chapter 2, Eso está en Daniel Daniel 7, capítulo rather, 7, verse 2 and 3. versículo 2 y 3. Remember, Daniel said that Acuérdense que Daniel he was dijo sleeping, que él estaba durmiendo. and while he was sleeping, Y he had a mientras estaba vision, en su sueño, tuvo una visión. and then he described Y what he luego saw. describe lo que él vio. In verses 2 and 3, he said En los versículos 2 y 3 de Daniel 7, él dice that he saw the 4 winds that blew upon the great sea. que él vio que los vientos de los 4 extremos soplaban sobre el gran mar. And from the sea came up 4 distinct beasts. Y del mar salieron 4 bestias distintas. And he described that they were different from each other. Y las describe que cada una era distinta de la otra. One was a lion Una era un león with wings, con alas, then a bear, y luego aparecía un oso, then a leopard-like beast, y luego un leopardo como bestia, having teniendo 4 heads and 4 4 wings. cabezas y 10 cuernos y And 4 then alas. there was a 4th beast Y luego aparecía una cuarta bestia, that the Bible described as having iron teeth. la cual la Biblia la describe como que tenía dientes de hierro And it destroys. y destruía. Daniel didn't understand the vision. Daniel no entendía la visión que había visto. So he said that in his vision, Así que he él dijo que en su approached visión the él se angel acercó al ángel and said to him, explain to y me, le dijo, explícame, because I don't understand. porque no entiendo lo que veo. And in verse 17, Y en el versículo the 17, Bible said the la angel said, Biblia the dice 4 que el ángel beasts, le dijo, la cuarta bestia que los- viste, the four a las beasts 4 bestias, represent what? representan ¿qué? Kingdoms. Reinos. Also verse 23. Y también lo dice en el versículo 23. Verse 23 said the 4th beast represent the 4th kingdom upon the earth. En el versículo 23 dice, la cuarta bestia que viste representa el cuarto reino que gobernará en la Amen. tierra. All right, watch it now. Move on. sister. Vamos a continuar. Where did John, now see why I'm coming now. I want you to see this now. The reason why we start that way, so we can lay foundation for question 2. Where did John see the rise of the 2 beasts or governments of Revelation 13? Lo que dijimos antes, estamos poniendo las bases para responder esta pregunta. Dice, ¿dónde vio Juan el seguimiento de las 2 bestias o gobiernos de Apocalipsis 13? El surgimiento. Thank you.
Gracias, Henry. Notice now, change. Miren, We have already established that a beast in prophecy depicts a political power or nation. hemos establecido ya que una bestia en profecía representa un poder o una nación. Therefore, Revelation 13 reveals the two powers which grew to prominence in the world. Por lo tanto, Apocalipsis 13 revela que dos poderes que llegaron a ser prominentes en el mundo. The government from the sea and the country from the earth. El gobierno del mar, Represented by the two beasts that had their commencement in distinct regions of the world. el gobierno del mar y el país de la tierra, representados por las dos bestias que tuvieron sus comienzos en distintas regiones del mundo. One arises out of the sea, Una surge del mar and the other rises out of the ground or the earth. y la otra surge de la tierra. All right, change. That's Revelation 13, Eso está 1. en Apocalipsis and 13, 11. versículo 1 y 11. Remember in verse 13, chapter 13, verse 1, John said that he stood up on the sun of the sea and saw a beast rise up from the sea. Acuérdense que en Apocalipsis 13:1 Juan dice que él vio levantarse desde las orillas del mar, él veía que una bestia se levantaba del mar. All right, so you know this, I'm trying to move on now, please. We have seen that the first and second beast of Revelation 13 come out of the sea and out of the earth. Dice, hemos visto que la primera y la segunda bestia del Apocalipsis 13 que describen sale del mar y de la tierra. But what do the sea and the earth represent in Bible prophecy? Pero ahora, ¿qué representa el mar y la tierra en profecía bíblica? Now, if you read Revelation, there are Si many usted texts. lee Apocalipsis, hay muchos textos But allí. let's go to one. Revelation 17, verse Pero 15. vamos a Apocalipsis 17, versículo 15. Sea represent what? El mar representa ¿qué? A multitude of Multitud nations. de naciones. So the first beast rises Entonces, la primera bestia que se in está a levantando populated area, densely es populated. en una área densamente poblada. Amen. ¿Sí? Then the second beast rises from the Luego earth. la bestia dice que es la segunda bestia que se levanta de la tierra. If you read Isaiah chapter 1, Si usted lee en Isaías capítulo 1, I think about verse 2, creo que es en el versículo 2, Jeremiah chapter 18 Jeremías 18 also said that the earth también dice que la tierra represents people, representa gente, but a place that is sparsely populated. pero un lugar en el cual es parcialmente poblado. So the first beast rises in a place where there are Entonces, many nations. la primera bestia se levanta donde hay mucha zona poblada, But the densamente poblada. second beast rises in the wilderness, Pero a place that was not populated. Pero la segunda previous bestia se levanta en donde no está tan poblado, es decir, una parte desértica. Yeah. We're seeing here that this is dealing with the rise of two distinct powers, the papacy Y aquí estamos And America. viendo que está hablando de dos poderes que se levantan, totalmente distintos, el papado y What is Estados Unidos de América. Both powers are prophetic powers. Y ambos poderes son poderes proféticos. Why are they prophetic? ¿Por qué son proféticos? Because they are in prophecy. ¿Por qué están descritos en profecía? I recently heard wonder Recientemente some el pastor present escuchó preachers saying que algunos that Donald pastores de la Trump verdad presente presidency dicen que la presidencia de Donald is Trump prophetic. es profética. I said, there's no prophecy in the Bible that talk about a presidency. Y yo dije, no hay profecía en la Biblia que hable acerca de una presidencia. It talk about the rise of Habla del political powers levantamiento de poderes políticos to accomplish the will of the devil or the will of God. que cumplirán la voluntad sea del diablo o de Dios. Are you following? But there's no prophecy that talks about the presidency of one man. Nothing. Pero no hay profecía bíblica que hable acerca de la presidencia de un hombre. No, that's false. Eso es falso. All right, so what is it? Change. Again. We just explained that. Water represents a lot of places. Acabamos de explicar lo que estamos viendo en pantalla, que los mares representan lugares densamente poblados. You can see Isaiah chapter 8. Y ustedes 7 pueden and ver 8. allí los libros que describen todo esto, Isaías capítulo 8, And all versículo the 7 text. I'm going to move on. y otros textos. Get to the point. ¿Sí? Tenemos que ir directo al Two, punto. así the que earth in continuamos. prophecy symbolize places sparsely populated. We make mention. I said Isaiah chapter 1 verse 2, as Esto well as ya lo Revelation dijimos chapter 1 en 7. Isaías 1, 2 y Jeremías 6, versículo 19. 19. All right, change. Ya vimos todo esto, lo que la tierra representa y lo que el mar representa. All right, let's move on from here. I want to get to the point. Vamos a continuar. All right, please pause that. What is John's description of the second beast? Ahora, ¿cuál es la descripción que hace Juan de la segunda bestia? Change.
The second beast or government did not have crowns on its two horns like a leopard, like the leopard-like beast. La segunda bestia o gobierno no tenía coronas en sus dos cuernos como la bestia Therefore, semejante the a un beast or leopardo. nation it represents would have no kings or queens. Por lo tanto, la bestia o nación que representa no tendría ni rey ni reina. And if you look at the history of America, when Y si usted America ve la rise, historia de Estados Unidos cuando se levantó este país, no what? Kings. no hubo qué, no hubo reyes ni reinas. The only power that fulfilled this is America. You see all the Entonces, text there. el único país que cumple con esta profecía es Estados Unidos de All América. right, please change. ¿Sí? Cámbialo, por favor. This nation have horns like a lamb. A lamb is used in Bible prophecy, as you know, to represent Christ. Esta nación tiene como cuernos de un cordero, lo describe, y en la profecía bíblica lo dice que es para representar a Cristo. Therefore, this nation would be a lamb-like or Christ-like in his principle when he first appeared on the scene. Por lo tanto, esta nación será semejante a un cordero o como Cristo en sus principios. Hence, this power in his rise would have the characteristic of Christ, of Christ the Lamb. Por lo tanto, este poder en su surgimiento tendría la característica de Cristo en su forma de gobierno. Change. What are some of the characteristics of Jesus that would be noted in this beast or nation from the earth? ¿Cuáles son algunos de los rasgos de carácter de Jesús que se notaría en esta bestia o nación de la tierra? Change. One, it is a freedom-loving Protestant nation where people are free to worship God according to their conscience, where religious freedom is granted to his people. Dice, será una nación protestante, amante de la libertad, donde la gente es libre de adorar a Dios según su conciencia, donde se les concede libertad religiosa a su pueblo. Based on John 8, 31, Eso está basado en Juan capítulo 8, verso because 31 you're talking about the 32, characteristic of Jesus. porque estamos hablando de las características de Christ Jesús, gave freedom. ¿sí? En donde Cristo les dio So the nation libertad. that is like a lamb Entonces, should give freedom as well. la nación a la que es semejante a un cordero tendrá que dar libertad también. Now, 2 Corinthians. ¿Sí? También está escrito eso en 2 de Sí. Corintios 3, versículo 17. Number 2, Como punto número separation 2, of church and state. dice, tendrá separación de iglesia y Estado. Amen. And if you look at Mark, you remember when they came to Jesus and says, is it right to give to Caesar tax, to Y pay se tax to acuerdan de Caesar? lo que dice en Marcos capítulo 12, que es justo dar al César lo que es de Christ said César to y a them, Dios lo que es de Dios. Do you have any money with you? Cuando Cristo dijo, ¿tienen dinero con He said, ustedes? whose inscription is on it? Dijo, ¿de quién está el nombre en la inscripción? It says Caesar. He said, give to Caesar what is Dice, Caesar and give to "Esta es la God what inscripción del is César. God. Así que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. What is that? Separation of what? ¿Y eso Power. qué quiere decir? Que ahí hay separación de poderes. Amen. ¿Sí? All right, so please note that in biblical prophecy, because this beast had two horns, both political and religious entities are presented by the horn. Tenga en cuenta que en la profecía bíblica los cuernos representan tanto entidades políticas como religiosas. So this power have what? Two horns. Entonces, este poder tenía que dos cuernos. But notice the horns were not two. Pero noten que los cuernos no están juntos. They are what? Los cuernos están Separation of separados. church and. Entonces muestra que hay separación de iglesia y Estado. All right, let's move. And you can find all of these texts Y here. ustedes pueden anotar todos That los tells textos us que that. están allí que nos muestra esa evidencia. All right, change. The lamb horns represent innocency and gentleness. Dice. Christ is peaceful and meek. Los cuernos del cordero representa la inocencia y la mansedumbre, es decir, Cristo pacífico y manso. That's America when he came up on the scene. Y así fue Estados Unidos cuando apareció por primera vez. It would not go about making war with other nations No era un país que iba a hacer guerra con otras naciones or policing the world. Or policing the world. o auspiciando las guerras. El mundo. Watch it. For example, Por ejemplo, if you look at the history of America, si usted revisa la historia de Estados Unidos, America always stayed out of foreign wars. Estados Unidos siempre permanece fuera de guerras extranjeras. Are you following? If they were attacked, they would defend themselves, Si fuera atacado, se defendería, which is right, lo cual es justo, because a nation has the right to defend themselves. porque una nación tiene derecho a defenderse a sí misma. But they would not go and just Pero make war no with es people. que va y busca hacer guerra con otros o meterse en guerras ajenas. All right, change. What will the beast with lamb-like horns do? All right, now. ¿Qué hará la bestia con cuernos de cordero? Change. The country with horns like a lamb will speak
like a dragon. Dice, el país con cuernos de cordero hablará como un dragón. America speaking as a dragon indicates a change in its constitution. Y Estados Unidos, cuando hable como dragón, indicará un cambio en su constitución. Now watch this. The president Entonces, miren, el presidente cannot change the constitution. no puede cambiar la constitución. It needs the Congress Necesita al to Congreso amend the constitution. para que enmiende a la constitución Are you o following? haga un cambio en la And constitución. to pass the Sunday law, they have to amend the constitution. Y Are you para with me? establecer una ley dominical tiene que enmendar en la constitución. Because right now the constitution prohibits the Porque state ahora mismo la enforcing religious constitución laws. prohíbe al Estado el establecer leyes religiosas. So in order for them to do, they have to change it. Entonces, para poder hacer eso, debe cambiarlo. Are you following me? ¿Están conmigo? You didn't get what I just said to you. ¿Sí me entienden lo que les And digo? our prophet Y nuestra profeta keeps saying that they will amend the constitution in order to establish the Sunday law. se mantiene diciendo que se debe hacer una enmienda en la Constitución para establecer una ley dominical. Ah. Yo sabía entonces, si es que fuera Donald Trump que establecería la ley dominical, él tendría que cambiar la esencia, o sea, las leyes de Estados Unidos. Y él no puede hacer, el presidente no puede. That's not the place of the president. Ese no es el trabajo del presidente. Which forbids the church to use the state to impose its religious beliefs and others by civil authority. Lo que prohíbe a la Iglesia usar el Estado para imponer sus creencias religiosas a otros por medio de la autoridad civil. Change. Please note the following point. Noten lo siguiente. To speak like a dragon is to bring evil upon a person. El hablar como un dragón es traer mal sobre una persona. Daniel 9:12, Eso Revelation está en 13, Daniel 9, 16 versículo to 12 y Apocalipsis 13, Number two. versículo 16. Punto número 2. to ensure the death of anyone who disagrees or refuses to go along with his dogma through state laws or legislation. El asegurar la muerte de cualquiera que decrete o se niegue a seguir sus dogmas mediante leyes o legislaciones estatales. Based on Jeremiah chapter 26, Basado en 11, Jeremías capítulo 26, Matthew verso 11 27, 15 to 26. o en Mateo 27, versículos 15 al 26. All right, change. The founders of the nation Dice, los fundadores de la nación wisely sought, Ellen White says, to guard against the employment of secular power on the part of the church. Nuestra hermana Elena de White dice que procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, With its inevitable result, con los consabidos e inevitables resultados. intolerance and what? Intolerancia y ¿qué más dice? Watch this now. Persecución. Notice what she's citing now. Miren lo que Elena de White está citando. The Constitution provides that Congress, who? Dice, la Constitución garantiza que el Congreso, Who? ¿quién? Not the President, No el presidente, shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. no legislará con respeto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. So the Constitution even prohibits who? Entonces la Constitución incluso le prohíbe a quién? The Congress, the Al lawmakers. Congreso, a los que hacen las leyes. So they will have to change it in order to. Entonces tendrían que cambiar para poder establecer otro. Watch this now. Miren, And that no religious test, notice now, watch the notice this now. Y And quiero- that no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. y quiero que noten lo que voy a decirles a continuación y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. For example, Por ejemplo, when a president professed to be a Christian cuando un presidente profesa ser cristiano of the United States, de los Estados Unidos hablamos, they said, Union of Church and State. dice unión de iglesia y Estado. Did you know that the Constitution says ¿Sabían que la Constitución dice that whether you are religious or not, that is no requirement que to sea become a usted president? religioso o no, no es requisito para ser presidente? You get what I just- ¿Entienden lo que les digo? People who are talking don't understand La what they're talking gente about. está hablando de lo que no entienden. It's like Biden, what faith Biden professed? ¿Qué religión profesaba Biden? Catholic. Católico.
But the Constitution says, Pero la Constitución dice even if he professed to be que así of incluso the Catholic profese faith, ser, he is not prohibited under the United así States profese ser Constitution católico, to no become es president. prohibido, no se le prohíbe ser presidente, según la Constitución. And one is mentioning that another guy, what is his name? Vivek Ramaswamy. Y Wanda está diciendo que el presidente indio, perdón, There's a young un man, candidato que era, but he's Indian. sí, que era de descendencia, bueno, que era hindú, But he also run to become president. Brahman Swami pudo ser candidato para ser presidente, independiente de su Are creencia. you following? ¿Me siguen? So watch this now. Brethren, note the change. We continue. Only in flagrant violation of these safeguards to the nation's liberty can any religious observance be enforced by civil authority. Dice, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. But the inconsistency of such action is no greater than is represented in the symbol. What Pero does la the prophet say? inconsistencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Miren lo que dice. It is the beast with lamb-like horns in profession, pure and gentle and harmless, that speak as what? Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa e inofensiva, pero que habla como ¿quién? So Ellen White is equating Entonces- speaking as a dragon to lawmakers passing law. Elena de White se está refiriendo a estos que establecen la ley dominical como los que hablan como dragón. So watch this now. Change. Entonces, miren, Who did inspiration? That's why I wanted to come here now. Who did inspiration say will enforce the national under law? The president or Congress? ¿a quién dijo la inspiración que hará cumplir la ley dominical nacional? ¿El presidente o el Congreso? All right, now change premises. Vamos a averiguarlo. The Bible says that the beast with two horns will speak like a dragon. La Biblia dice que será la bestia semejante a un cordero con cuernos que hablará como dragón. How will the U.S. government speak as a dragon? ¿Y cómo hablará el gobierno de Estados Unidos como dragón? It speaks through his what? Hablará Legislative body a or house of través Congress. de su casa de Congreso o de su cuerpo legislativo. Change. The spirit of prophecy El espíritu de profecía reveals that the clergy, the who? nos revela que el clérigo, ¿quién? Now watch it now. Before we go any further, let me share something. Antes de ir más adelante, Ellen White says nuestra hermana de White dice it won't be the president. que no será el presidente, Congress won't just get up one day and pass this under law. el Congreso será el que se levante para... No, will not. No será el que se levante para establecer la ley. Un día. Así. Algún día, ajá, No. un día así de la nada. The prophet, watch now. You're going to see now what the prophet says. Ustedes van a ver lo que la profeta dice, But listen this first before pero we go there. escuchen lo que dice. The spirit of prophecy reveals that the clergy of the churches will influence the American people or the Christians to demand that Congress legislate the observance of Sunday. El espíritu de profecía nos revela que el clero de las iglesias influirá en el pueblo estadounidense para exigir, para demandar al Congreso a que se establezca una ley. So watch it. That's why I said the Congress won't say, all right, let's pass a Sunday law. No, not like that. No es que el Congreso de la noche a la mañana dice, establezcamos la ley She dominical ahora. said Ella the dice que ministers los ministros with their united influence estarán unidos como influencia will general influence their congregation. e influenciarán a la congregación Go on demand of your para que les digan, representative vayan y digan a sus legisladores that they must pass us on the line of que favor. deben establecer leyes dominicales And en if you nuestro don't favor, pass it, we won't vote for you. porque si no lo hacen, no vamos a votar por ustedes. And these men loving power will Y pass como the law estos hombres son amadores against de their poder, own will. establecerán esas leyes en contra de sus propias Not that they wanted voluntades. to do it, because they don't even believe in God, some of them. No porque no quieran, no porque no puedan hacerlo, es porque, incluso porque no crean en Dios, But they want to hold on to sino power. porque quieren permanecer en el poder. So before Entonces, the Sunday law can be passed, we must see a movement among ministers to influence their people to demand of Congress to pass a Sunday law. Entonces, antes de que suceda esto, vamos a ver un movimiento grande en donde los líderes Los influencien a líderes sus religiosos. miembros, los líderes religiosos influencien a sus miembros a que vayan a las casas legisladoras y pidan
que se establezca una ley And dominical. that won't be done in private. Y eso by the no people. será hecho en secreto. So watch this now, watch this now, Entonces, miren, watch this now. They will yield to the popular demand for the enforcement of a national standard law. ellos cederán a esta demanda popular de que se aplique una ley dominical When something nacional. is popular, what happens? Cuando algo es popular, ¿qué sucede? It is something that is agitated. Es It's not algo in que, private. es algo que está constantemente hablando, que está en top de todo lo que se habla. Amen. No está hecho en secreto, watch porque it, es watch it. popular. So watch this now. Entonces, miren lo que dice. Therefore, Por lo tanto, it won't be President Trump or any other president Dice, who passed the national standard law. no será el presidente Donald Trump o cualquier otro presidente que ocupe el cargo el que establezca la ley dominical. Listen to me carefully. Escúcheme con Did you atención. know that almost 100 years, ¿Sabían ustedes que hace ya casi 100 años, fanatics in the Adventist Church fanáticos en la iglesia adventista have been preaching han estado predicando over 100 years now that different presidents were going to pass the standard law and not one of them passed it? que diferentes, ya durante 100 años se ha estado hablando que muchos presidentes estadounidenses establecerán la ley dominical y no ha pasado? From that time, over this 100 years, all the presidents during this 100 years, many in our church were preaching that it will be that president, this president. Never happened. Listen to me carefully. Y durante estos 100 años muchas personas han dicho que ese presidente iba a establecer la ley dominical o quizá otro presidente y nunca ha sucedido durante estos 100 años. If you cry wolf long enough, people won't believe you when the real wolf comes. Miren, acuérdense de ese dicho que dice, si claman mucho algo, digamos, de la boca de un lobo que se clama mucho, al final no le van a creer lo que se dice. O lo que dice, de la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Over the years, people who have been teaching Sobre this los años, gente ha estado enseñando esto have produced more unbelievers y ha estado produciendo más gente incrédula, who said the prophecy is not los true. cuales están diciendo la profecía no es verdad. But which prophecy is not true? ¿Pero qué profecía no es verdad? The Bible or their prophecy? ¿La de la Biblia o lo que estas gentes están profetizando? Have mercy. We don't want to do that. What? Lo de ellos, así que no queremos que siga sucediendo. It will be Congress who will watch it now. So it won't be Donald Trump or any other president who passed the national assembly law. It will be Congress. But watch this now. Entonces dice, no será el presidente Trump el que establezca la ley dominical, ni ningún otro presidente que ocupe el cargo. Miren lo que dice, será el Congreso, Who will do it based on the spirit of prophecy? el cual será el quien lo haga basándose en el espíritu de profecía. Watch this now. Change. Miren, Let's look at the statement now. Vamos a ver la The cita. first ahora. one. La primera cita. When our nation, when who? Cuando nuestra nación, ¿cuándo quién? It didn't say when the president. So when the No nation. está diciendo cuando el presidente, dice cuando nuestra Cuando tú dices nación. presidente, ese significa todo. Es una persona, ¿no? O cuando tú dices la nación, ¿qué significa eso? Todo el pueblo. When our nation shall so abjure, renounce, notice the word, the Dice. principles of its government as to enact a Sunday law. Protestantism will in this act join hands with the papacy. Wow. Cuando nuestra nación adjure, es decir, renuncie a los principios de su gobierno. Question, what is the principle of American government? ¿Cuál era el principio Separation del of what? gobierno Church and de Estados state. Unidos? Separación de gobierno y And Estado. Congress cannot pass laws. The Constitution what? Y el Congreso no puede establecer leyes. When we say lay, religious laws. Cuando digo ley me refiero a leyes religiosas. So they have to change the Constitution. Entonces tendrían que cambiar la So this is Constitución. what she's saying. They will have to Entonces, abjure, miren. renounce, turn away from. Cuando ellos se renuncien, cuando se aparten de estos principios de su gobierno hasta el punto de promulgar una ley dominical, dice que el protestantismo se unirá en este acto al papado. That's number one. Number two, next bit. Ese es punto número 2. We are to stand the trial and test of persecution because of allegiance to the truth. Debemos nosotros soportar la prueba de la persecución por nuestra lealtad a la verdad. Not a move has been made in exalting the idol Sabbath, No se ha hecho ni un movimiento para exaltar el sábado ídolo. in bringing about Sunday observance. Notice now, through what? Dice, para traer a nosotros la observancia del domingo. Through what? ¿A través de qué? De Legislation. la legislación. Remember, Congress, Acuérdense, legislate, el not Congreso president. son los que establecen estas legislaciones, más no el presidente. Change. There are many who, if they, not what prophets say, no. She's talking about those who are congressmen. No So sé she lo que said, nuestra profeta dice, habla de los congresistas.
There are many who, if they understood the spirit and result of religious legislation, Dice, hay muchos que si comprendieran el espíritu y el resultado de la legislación religiosa, would do nothing to forward in the least the movement for Sunday enforcement. You know what I'm no saying? harían nada por impulsar en lo más mínimo este movimiento a favor de la observancia del domingo. And if you go to the context of the she was talking about, Y si usted lee todo el contexto, nuestra hermana Talk about White está congressmen. hablando de los she even congresistas. said that there are congressmen, good men, Ella está diciendo que los congresistas, incluso siendo buenos hombres, who, when certain suggestion is made, are the ones who will detain that movement that is going on in secret now among the church. que si supieran y alguien va y les pide que se establezca, ellos serían los primeros en detener esto By voting against it. por sus votos en contra. Now, watch this now. Change. Miren, Political corruption la corrupción política is destroying love of justice and regard to the está destruyendo el amor por la justicia y el respeto a la verdad. And even in free America, notice now, E incluso hasta en Estados Unidos, que es libre, rulers and legislators, se verán representantes de los pueblos y a notice now, legisladores in order Mira. to secure public favor, en tratar de asegurar un favor público, will yield to the popular what? cederán ante esta popular ¿qué? Demand Ahí for dice, a law demanda popular. enforcing Sunday observance. Por una ley que imponga la observancia de un domingo. Notice, she keep talking about Congress, Ella está legislators. hablando de el Congreso, los legisladores y She los never once representantes. used the word president. Ella nunca utilizó la palabra presidente When it comes to the enforcement of Sunday cuando law, se habla de la ley dominical. in all these statements that we're reading. Watch En it. todas las citas de las cuales leímos. Continue. Continúa la cita. To secure popularity and patronage, Dice, para obtener popularidad y apoyo, legislators will yield to the demand for Sunday law los legisladores cederán a esta demanda de la ley dominical by the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God, and our nation will disconnect herself fully from righteousness. por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. But again, through what? Pero otra vez, ¿a través de quiénes? Está en negrilla. De los legisladores. Change. The people, notice now, the people of the Noten ahora. United States have been a favored people, Dice, el pueblo de los Estados Unidos de América ha sido un pueblo favorecido even now. hasta el día de hoy. But Pero when they, cuando ellos dicen, ¿quién who? ¿quiénes? It is, El pueblo. no, tú dices, cuando tú hablas del presidente, tú refieres al presidente como ellos. Si nosotros parte de ese movimiento de ¿cómo dice? Transgender. Transgénero. No, ahí tú dices they. Ahí nosotros hablamos que nosotros locos. But this statement says, but when they restrict religious liberty, La cita dice, cuando nosotros, dice, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, surrender Protestantism, renuncien al and give protestantismo countenance to popery, y apoyen al papado, not what the prophet say happened. noten lo que The la profeta measure dice of que your sucederá. guilt or your probation will be full. Dice, la medida de su culpa o de su gracia, dice, se habrá completada. And national apostasy will be registered in the books of heaven. Y una apostasía nacional será registrada en los libros del cielo. Change. When our nation, Cuando nuestra nación, vuelve a decir in nuestra, its legislative what, en sus leyes, dice legislativas, shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing what? promuevan leyes comprometiendo la conciencia de hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, dice, imponiendo la observancia de qué? So notice here the prophet says, when our Entonces- nation in his legislative council Noten que la shall enact profeta Sunday dice law, que cuando se promulguen leyes, ¿pero en dónde? En los concilios legislativos, not the president. no en la presidencia, no un presidente. Watch this. Miren, And bringing oppressive power to bear against those who keep the 7-day Sabbath. y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo, el séptimo día, The law of God will, to all intents and purposes, be made void in our land.
La ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. And our nation and national apostasy will be followed by national ruin. Y a la apostasía nacional le seguirá la ruina de la nación. In other words, God removed his hand of En protection otras from America. palabras, They Dios start to quitará su suffer mano de severe protección de Estados destruction. Unidos y de América y empezará el sufrimiento, la destrucción. But right now, God's hand is still Pero over ahora America. mismo la America is mano de still Dios God's country. está todavía sobre Estados Unidos de América. Estados And- Unidos sigue siendo el pueblo de Dios. Now you find the nation of La God. nación de Dios, perdón. What has changed? Our land, America, Nuestra tierra, hablando de is in Estados jeopardy. Unidos, dice está en riesgo. Watch this now. The time is drawing on when his legislators shall sow up. Are you following? Mire, Adjure, what? Abandon, renounce the principles of Protestantism. Se acerca el tiempo en que sus legisladores, dice, se apartarán o renunciarán a los principios del protestantismo As to give countenance to Romish apostasy. para dar apoyo a la apostasía romana. Remember, the Acuérdense, principle of the Constitution is what? el Separation of principio de la what? Powers. Constitución es que separación de iglesia y Estado. Amen? Sí. Change. Cambio. We see that effort, notice now. Y ahora estamos viendo esfuerzos. Quiero que noten aquí. Now, if these preachers would say this, that would be fine. Si estos predicadores hubiesen dicho esto, estaba bien. We see that efforts are being made to restrict our religious liberties. Are there efforts right now? Dice, vemos que se están haciendo esfuerzos para restringir nuestras libertades religiosas. ¿Vemos estos esfuerzos ahora? Yes. Sí. We are seeing churches Estamos viendo que iglesias joining the right and the se left. están uniendo hacia la derecha y a la izquierda. The Jesuits Los jesuitas working underneath trabajando por debajo to bring about para traer condition that will lead to the national assembly law. condiciones a las iglesias a las cuales les dirija hacia la ley Are dominical. you following? ¿Están Watch it conmigo? now. Miren, The Sunday question is now assuming large proportion. la cuestión del domingo está ahora adquiriendo grandes proporciones. Notice now, Noten an ahora, amendment to what? dice, una enmienda en donde Is being urged where? está siendo urgida. Donde? ¿En dónde? Congress. En el Not Congreso. in the presidency, in that No en la Congress. presidencia, en el Congreso. And when it is obtained, Y cuando se la obtenga, oppression must follow. la opresión le seguirá. Why oppression follows? ¿Por qué le va a seguir la opresión? Because Sunday law would have been passed. Porque ya se establecerá esta ley dominical. And Sunday law brings persecution to the people. Y acuérdense que la ley dominical trae persecución a los que se opongan. You notice the year? Y noten el año de la cita, 1888. Early on. Very early in the nation's history. Muy temprano en la historia de ese país. What message came to the church in 1888? ¿Qué mensaje le llegó a la iglesia en 1888? Righteousness by? Justificación, ¿por qué? Por la fe. Change for me. I feel such a burden of warning on my soul because the light that was given the word of the Lord was that there must be no delay in getting the special warnings contained in these books before the people. Dice, siento gran carga, siento gran pesar de advertencia en mi alma, porque la luz que se me dio, la palabra del Señor, era que no debía haber demora en hacer llegar al pueblo las advertencias especiales contenidas en estos libros. Are you finished? Si se distribuyeran adecuadamente, They were, what's now? I have been shown. I have what? dice, se me ha mostrado. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué se le mostró? It would be would prevent many from uniting. Go back to the statement. Regresa al anterior. We'll finish this now. If they were properly circulated, the books Dice, that contain the prophecy. Los libros que está hablando, que contienen las profecías, dice, si se hubieran circulado apropiadamente. Notice what it would produce. Noten lo que hubiese producido. Change system. I have been shown it would prevent many from uniting in a petition to Congress to make Sunday observance a law. Si se hubieran circulado apropiadamente, a la hermana Elena White dice, se le ha mostrado que evitarían que muchos se unieran en esta petición al Congreso para hacer a la observancia del domingo una ley. So what the prophet says, Entonces lo que la profeta está the people diciendo will what? es que el pueblo He will ask hará qué? Pedirá. for what? ¿Por qué? Congress to what? Pedirá al Congreso para qué. And she says,
if our books were properly circulated, these congressmen and many of these people who are in this movement would realize that what they're asking for is against religious liberty. Ella dice que si estos libros hubiesen sido apropiadamente circulados, estos hombres del Congreso As well as the people. se hubiesen conocido, así también como el pueblo, They would not ask no for it. estarían pidiendo por esto que les prohíbe su libertad religiosa. Many honest souls, many who, Dice, muchas almas honestas. ¿De qué forma? ¿Almas qué? if the light of truth contained in the books had come to them, they would not have put their names to that petition. Si la luz de la verdad contenida en los libros les hubiera llegado a estas personas, no habrían puesto sus nombres en esa petición. Supposing they were doing God's service when they were exalting a spiritual Sabbath it's written as a thus said the Lord. Dice, suponiendo que estaban haciendo un servicio a Dios cuando estaban exaltando un sábado espurio, que no tenía como autoridad un escrito está. Wow, change. The Lord gave me much freedom in speaking to the people in regard to the development in Congress of the strict enforcement of what? El Señor me dio mucha libertad para hablar al pueblo con respecto al desarrollo en el Congreso de la imposición estricta de las leyes dominicales. Again, the prophet repeating, Congress, Otra vez, el Congress. profeta repite Congreso. Not president, Congress. No está diciendo presidente, sino Congreso. Change. When Ellen White, what you know, Ellen White is very explicit that the Sabbath Sunday controversy will be agitated throughout Christendom. Ellen G. White es muy explícita en cuanto a que la controversia del sábado domingo será agitada en toda la cristiandad. It will become a question of intense interest throughout the Christian world. Se convertirá en una cuestión de intenso interés en todo el mundo cristiano. The ministers of apostate Protestantism will argue that disasters of unnatural character are God's judgment upon us for desecrating Sunday, the Sunday Sabbath. Los ministros del protestantismo apóstata argumentarán que los desastres de carácter antinatural son el juicio de Dios sobre nosotros por profanar ese sábado Watch this now. dominical. Change. Their arguments will convince their people, Sus argumentos convencerán al pueblo, who will then turn to their elected representatives and demand Sunday legislation. que entonces se dirigirá a sus representantes electos y exigirán la legislación dominical. In other words, En otras palabras, the demand for Sunday legislation will be a grassroots or bottom-up rather than a top-down movement. Have mercy. en otras palabras, la demanda de esta legislación dominical será un movimiento de base o ¿De de qué? abajo hacia arriba. ¿Cómo? Un movimiento de So it abajo. won't come from president and Congress, come from Entonces, no the va a grass venir like us. desde la parte alta, como decir de presidencia al Congreso, va a venir desde abajo, So es the decir, desde preachers los know, laicos. the preachers are focusing in the wrong place right now. Los predicadores están ubicados en un enfoque erróneo. Prophecy says it's La going to be profecía dice que a va a ser grassroots un movement movimiento de base, desde abajo, influenced by the united effort of preachers. influenciado por la unificación de los líderes, ¿sí?, hacia los miembros. So right now they are pointing you in the wrong direction. Ahora mismo le están apuntando a usted en una dirección errónea. So everybody focusing on Donald Trump. Entonces, todo el mundo se está enfocando en el presidente. When Biden became president, Sunday law. ¿eh? Sí, llegó a ser a la presidencia Biden, ya viene la ley dominical. Hasta ahora Biden no pasa el mismo porque no puede. Watch this. Have mercy. So it will not matter who is president when these final movements take place. Por lo tanto, no importará quién sea el presidente cuando estos eventos finales tomen lugar. Change. I have been much burdened in regards to movements that are now in progress for the enforcement of Sunday observance, the prophet says. Nuestra hermana de White dice que se ha sentido muy sobrecargada por los movimientos que están en marcha para imponer la observancia del domingo. It has been shown to me that Satan has been working earnestly to carry out his design to restrict religious liberty. Se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando seriamente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa. Plans of serious import to the people of God are advancing in an underhand manner among clergymen of various denominations.
Dice claramente, planes de seria importancia para el pueblo de Dios están avanzando de manera solapada, es decir, escondida. So the por religious debajo. leaders want the Sunderland. How they are doing it? In secrecy. Entonces, ¿cómo lo están haciendo estos líderes? En secreto, dice, What entre now? los clérigos de varias denominaciones. Change now. And the object of this secret maneuvering is to win popular favor of this what? The enforcement of what? Have mercy. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganar el favor popular para la imposición de, ¿qué dice? De la santidad dominical. They must be able Ellos tienen to que ser make the demands capaces for Sunday observance happen. de hacer de esta demanda algo popular. And this must be debated. Y esto debe ser debatido. It cannot be in the news. Va a estar incluso tan popular en las noticias. Have mercy. Have mercy. Watch this. Miren, The prophet says, la profeta dice, if the people can be led to favor a Sunday law, si el pueblo puede ser llevado a favorecer esta ley dominical, then entonces the clergy intend to exert their united influence to obtain a religious amendment to the Constitution. Entonces ahí el clero tiene la intención de ejercer su influencia unificada para obtener una enmienda religiosa en la So, watch it. Constitución. So before Entonces, the Congress can pass the Sunday antes law, de que el Congreso establezca la ley they dominical, must change the Constitution. deben cambiar la That Constitución. must first occur. Y eso debe ocurrir primero. You get that? ¿Entienden ahí hasta allí? Have mercy. Have mercy. And compel the nation to keep Sunday. Y de esa manera obligar a la nación a guardar un domingo. Pastor, una pregunta. No sé cómo es el proceso en los Estados Unidos. ¿Cómo se convoca? ¿Cómo es el procedimiento para modificar la Constitución? Solo que el Congreso viene y dice, mira, vamos a cambiar esa ley. Si ellos tienen translation, if they have the majority of the representative vote in favor of, Si ellos tienen la mayoría de votos a favor de favor cambio de Constitución, de cambiar ahí la pasa. Constitución, ahí se establece. Cuando ellos ahí, todos toman ese voto y dicen, esa es ley ahora. Cuando ya tienen la mayoría de votos, ahí es cuando pueden establecer y decir ahora es ley. O sea, pueden cambiar ahí el Exacto. Exacto. Ahí puede pasar. Solo la ahí ley pueden hacer dominical. esta enmienda. proceso electoral que se convoca. Se convoca una asamblea They have to debate it. y se establece una nueva Exacto, ellos tienen que In debatir. other words, somebody have to introduce a bill. Entonces alguien tiene que introducir ese tema, Yeah, a bill for them to vote on it, ¿sí? O un punto en el cual la gente pueda votar por eso, to make it law. para hacerle como ley. But before a Sunday law can be Pero passed, antes de que se establezca una ley there dominical, must be a change of constitution tiene que haber un cambio en la or Constitución amendment. o una enmienda en la Constitución. Pero, o sea, si el presidente y la Corte Judicial no le parece, pues No, watch this now. Say that Congress vote on the law. Digamos que el Congreso vota sobre esta ley. The president can veto that law. El presidente puede darle su voto No, o veto. su visto bueno a la ley, Or reject it. o puede rechazarla. If he refuses to sign it, it won't be law. Ahora, si se rehúsa a firmarla, no será ley. Example. Por ejemplo, If the president agree with Congress and sign it, si el presidente está de acuerdo con el Congreso y firma, the Supreme Court, la Corte Suprema if they don't agree, if they say no, but this is not constitutional, they can also vote against it. dice esto es inconstitucional, entonces deben votar en contra. But that won't be the case Pero ese no será el caso, because they're going to change the constitution porque van a cambiar la and Constitución make it law. y ahí van a hacerla When it como is ley. law, Y cuando ya es una ley, the Supreme Court can't do anything la against Corte it. Suprema no puede hacer nada en contra de eso, ni Neither the tampoco el president. But presidente. Watch this. All three branches of government Esas tres ramas de gobierno must be in accordance. deben estar de acuerdo. Are you following? But first, Congress, Pero primero el Congreso es el que debe ser cambiado, entonces la estamos hablando Constitución. que le van a quitar el poder a la Corte Suprema también, en ese sentido. en verdad, el Corte Suprema, ellos no van a quitar. Ellos van a hacer la acuerdo con el presidente, el Congreso, todo. Es por eso él no dice que un demanda popular. Que todo el mundo en nación dice que danos, si no da el problema. Ahí ellos van a dar. Let's finish up.
Vamos a terminar. That's the wisdom. There's nothing else. All right, so brethren, and those are just few statements that I put there because in a study you can't, when you present in a study, you can't present that to all the statements. Y hermanos, aquí hay pocas citas nada más porque en un estudio no podemos presentar todas. Brethren, Hermanos, we must see a consistency debemos ver una consistencia in the Bible and spirit of prophecy tanto and a en la given Biblia point, como en el espíritu de profecía, and a given point en los puntos dados, for it to be truth. para que puedan ser verdad. There are a lot of people Hay mucha gente who are listening to these internet que preachers están escuchando a estos predicadores de internet are going to be chasqueados. y van a ser chasqueados o Just decepcionados, like así the como lo Millerite fueron en el movimiento millerista. remember, when Acuérdense, the disappointment came, how many apostatized? cuando llegó el gran chasco, ¿cuántos apostataron? We're told in America alone, Se nos dice que solamente en Estados in the Unidos, movement, en ese over movimiento, 50,000 fue apostatized, acerca de 50,000 que apostataron. and only 50 remain. Y solo 50 de esos 50,000 se quedaron. And you know why they were disappointed? ¿Y saben por qué fueron decepcionados o Because they chasqueados? follow man's Porque siguieron la interpretation interpretación humana and not the Bible. y no interpretación The bíblica. 50 that remain, Esos 50 que quedaron, from those 50 came the Seventh Adventist movement. de estos 50 salió el movimiento adventista. The 50 said, we will Los not make the 50 same dijeron, mistake. no vamos a cometer el mismo error. What is the sanctuary? What says the Bible? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué realmente es el santuario? And they go to the Bible and say, no, Y entonces fueron y escudriñaron de nuevo la the Biblia. religious world, Y el mundo religioso, the preachers of the time, los predicadores de ese were tiempo, saying that the earth estaban is the diciendo que la sanctuary. tierra era el santuario. And they trust what the preachers were saying instead of going to the Bible. Y confiaron en lo que el predicador decía en lugar de ir a ver a la Biblia. The same thing Esa is misma repeating cosa itself se now. está repitiendo ahora mismo. Y cuando uno lee la historia de 1844, el conflicto de los siglos, hay una profecía explica de que los fanáticos empezaron a poner fecha y fecha, ¿no? Ah, sí es. Hasta que dejaron la venida de Cristo en un lejano porvenir y todos se enfriaron. Y ese era el propósito del diablo, porque si realmente Cristo venía, todos estaban perdidos. Así es. Exactamente. History repeating itself. The other. También recordamos que en la Biblia, cuando Jeremías les dijo que deben Thank you, Dioli. estar en cautiverio y deben dejarse llevar, y que ahí van a ser, o sea, no felices, pero ahí van a estar mejor que rebelarse. Así es. Así es. Así es. Y ellos dijeron no. ¿Por O sea, qué? no le quisieron dar a un, no me acuerdo el profeta, pero había otro que daba visiones y este rey dijo, no, a este no le voy a quitar porque siempre que me habla cosas no buenas, Así es. malas. Entonces, mejor tú di, porque a ti sí Así es. te creo. Exactamente. Entonces, él le dijo, no tienen que ir en cautiverio. De hecho, Jeremías fue con unos cuellos de madera. Ah, va. Y él rompió, Dice. y él se puso uno de hierro. Así es. Dice. Así fue. Entonces, y les dijo que se van cautivos. Powerful, Y no powerful. obedecieron. Entonces, así mismo es ahora. Y yo digo, no sé, alguna vez conversé contigo y yo te decía, O'Neill, no me gusta pensar que lo mismo que ocurrió en el chasco con Müller, puede volver a suceder. History always repeats itself. Porque yo te dije, porque la hermana Elena siempre dice que la historia se repetirá. Así. Entonces, debe ser que va a haber otro chasco. Ahora Y sí. me dijiste, sí. Y ahora yo veo que con esto de que están profetizando que en el 2030, que en el 2031 se acaba todo, ese es lo que la iglesia presente está predicando y eso va a ser un gran chasco. A un chasco. Porque hay un paso de avivamiento. Así es. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. No, brethren. She just made mention of the experience of Jeremiah. Hermanos, nuestra hermana Bueno, Viola close up here. solamente hace referencia a la experiencia de Jeremías. Ellen White said we need to study the book of Nuestra hermana Jeremiah Elena de White dice que debemos de estudiar este libro de because the Jeremías, history of Jeremiah will porque la repeat historia itself de in Jeremías se our repetirá lo mismo church. en nuestro tiempo. Jeremiah was Jeremías a fue lone prophet preaching an opposite prophecy from the majority of the preachers. un profeta único, solo, que se fue a profetizar alrededor de él. He was preaching a prophecy
estaba predicando una profecía that was opposite to the preaching of the majority of the que preachers. iba en contra de las predicaciones de otros predicadores. The majority of the preachers La mayoría were de los saying predicadores estaban diciendo that God was going to que destroy Babylon. Dios iba a destruir Babilonia. When Jeremiah prophesied, Cuando Jeremías, y la profecía de Jeremías dice, go out and submit to the king of acá, Babylon, sométanse al rey de Babilonia and it will be well for you. y será bueno para ustedes. If they had obeyed, Si hubiesen obedecido, the temple of Solomon would exist until today. el templo de Salomón existiría hasta el día de hoy. By the way, Ellen De White in hecho, one place I read Elena said, de White en sus primeros escritos even in the dice, Bible, it was God's incluso en la intent Biblia for dice the que la temple of intención Solomon de to Dios remain until era que el templo de Salomón se quede hasta nuestros días. Así es. But they listened to false Pero le escucharon a prophets falsas and false profetas y prophets. falsas profecías. The same thing. La History. misma cosa, la History. historia se repite a sí misma. Brethren, let's Hermanos, read carefully. tenemos que leer cuidadosamente. So, by the way, what Ahora. benefit is there for them to pass the Sunday law tomorrow? ¿Qué beneficio habría si se establece la ley dominical For mañana us. para nosotros? Now, brethren, do you know Ellen White says Entonces, nuestra hermana de Elena de that White the dice work of the third angel's message que la obra del mensaje del tercer ángel is to restrain, to detain Sunday Es law as detener. long as possible. es, No, termina es detener la ley dominical, que As se long as establezca possible. la ley dominical lo más pronto, lo For más que example, más se pueda. Diola, si nosotros podemos detener la ley dominical hasta una semana antes que viene Cristo, aleluya, menos solo una semana de persecución, amén. Hay muchos que dicen, no, venga la ley, soy persecución. Jesús dice que si viene persecución acá, escapa otra. Nosotros decimos que no es el gozo para viene persecución. ¿Por qué? No, hermano, persecución no es algo bueno. But we have this twisted idea. No, let persecution come. I'm going to stand. No, Jesús dice flee to another city. Tenemos esta idea de que venga la persecución y yo me quedaré en pie, yo permaneceré. Eso no es verdad, es erróneo. Ellen White and the Bible is Debemos clear. huir de las ciudades. Elena de White es muy clara. She says that during the Ella persecution, dice que durante la after persecución, Sunday law is passed, después de que se establezca la ley God's dominical, people will be moving el pueblo from de Dios city debe to city, salir de from las place to place, ciudades, de lugares, to escape the a persecution. escapar de esta persecución. No, mira, hasta un día antes que viene Cristo, detén la ley dominical, aleluya. We just try, no, watch it. We have a work to do. Question. Tenemos una obra que hacer. Pregunta. Are you ready for the Sunday law ¿Están personally? listos para la ley dominical Have ustedes? you overcome every sin? ¿Personalmente han vencido todo pecado? No. Therefore, we are not ready for a Por lo pass on tanto, Sunday. no estamos listos para que se establezca la ley Not only dominical. just that, No solamente there's eso, a lot of people out hay there, mucha gente afuera, millions, millones, billions, that have never heard this message. millones que no han escuchado estos mensajes. For heaven's sake, in Cambodia, Por Dios santo, incluso en Camboya, the Adventist missionary went out on the street and interviewed the people. Have you heard about Jesus? misioneros han estado allí, incluso, se me fue la palabra, Preguntando a él. exacto, preguntándoles, haciéndoles entrevistas a la gente, ¿ha escuchado acerca de Jesús? They said, we don't know who he is. We've never heard that name before. Nosotros no sabemos quién es esa persona, no hemos No, if they escuchado never ese heard nombre about antes. Jesus, Si hubiesen escuchado de Jesús, no, if they haven't heard about Jesus, you think they heard about our message? si no escucharon ni de Jesús ni de su nombre, ¿creen que han escuchado de estos mensajes? Do you know how much people over there in Cambodia? ¿Saben cuánta gente hay en Camboya? Have mercy, friends. In China, ¿En China? in India, ¿En la India? are we crazy? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos locos acaso? No, friend. No, We amigos. have a work. Tenemos una obra, un And as Juan trabajo. Pablo said, we need to Y así como work dice Pablo, and pray that necesitamos God hold back orar y trabajar para que Dios mantenga lejos ese momento. So don't follow these preachers Entonces no sigan estas falsas predicaciones or noticias. o estas noticias, Porque ellos muchas veces basan su predicación en las noticias. porque acuérdense lo que dijimos, basan su predicación en lo que ven en las noticias. Ese hombre, el líder, dice acá. Ese acá dice acá. No, no importa qué dice acá allá. ¿Qué dice Dios? Ese es más importante. Vamos a terminar aquí, hermanos. Esa cosa afecta a mí mucho. Un falso doctrina, a false teaching,
is always fatal. Una falsa doctrina, una falsa enseñanza siempre se vuelve fatal. Even if you present it Incluso si usted la presenta with no intention to deceive, sin esa intención de engañar, it still have the same sigue power. siendo ese mismo poder engañador. Are you following? ¿Me We don't siguen? want that. Y no Sí. queremos eso. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas. There's a statement Hay una cita where Ellen White said en donde la hermana de White dice that God has not revealed que Dios no revelará when the latter rain will be poured out cuándo será derramada la lluvia tardía and when the Sunday law y will be cuándo se passed. establecerá la ley Watch dominical. it. If Donald Trump passed the Sunday law, Si Donald Trump establece la ley dominical, question, pregunta, how many years of presidency Donald Trump have in this ¿cuántos años de last term? presidencia tendría Donald Trump In the last term, en el último periodo? 4 años, 4. 4 years. So watch this. If Entonces, Donald Trump will pass the si Sunday law, Donald Trump establece la ley dominical, we know that within 4 years the Sunday law will be passed. sabemos que en 4 años se establecerá la ley dominical, entre comillas. That's setting time. Eso es poner un tiempo. Are you following what I'm saying? ¿Me están For entendiendo you lo to que digo? say Donald Trump will be the one to pass the Sunday Para law, que usted diga Donald Trump es el que va a establecer la ley the dominical, man have 4 years to be president. el hombre Yeah. tiene 4 años de ser presidente. So you are setting time. That Entonces usted sometime within this 4 years, he's going to pass the Sunday law. Usted está diciendo que usted está poniendo fecha, que durante su prophet periodo de says presidencia él va a establecer la ley That dominical. there is no Y la prophecy profecía dice que no hay profecía indicating que nos when indique prophetic events will occur. cuando sucederán eventos proféticos. So to believe that, Entonces, el creer en you are eso, a time setter. usted está siendo un establecedor de tiempo. And the prophet says Y la fanatics profeta set dice que time. los fanáticos establecen un tiempo And God didn't send them. y Dios no envió a ellos. She says our position Ella dice que nuestra is posición not of time setting, no es establecer tiempo, but it's to be watching. es estar and waiting. vigilantes y esperar. Amen. That's our position. Esa es nuestra posición. Susan. No, that's Amoroso Dios, te damos gracias de todo corazón por la claridad de tu palabra, por la profecía revelada a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a dejar el fanatismo y enfocarnos en una conversión real y genuina y preparar nuestro carácter para los eventos que se aproximan. Y si no, vamos a pasar esos eventos que podamos morir en Cristo porque ninguno estamos exceptos de nada. Ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente debemos y que lo que aprendimos hoy sea para beneficio espiritual de cada uno de nosotros y estudiar tu palabra en la Biblia y el espíritu de profecía con el Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe y no tener una interpretación humana, Señor, y errónea que desvía las almas, Señor, y crea más incredulidad entre los incrédulos. Te damos gracias por tu verdad, por la bendición que nos ha dado en este día. Perdona nuestros pecados y también bendice diezmo y ofrendas recolectados para el avance de la obra, que es lo que realmente necesitamos hacer. Te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.